¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 131, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Yo. Para. Vas a hacerme pedazos la ropa. Al escuchar el grito de Mizuno, Tokaicho se congeló por un segundo, su mente se llenó de posibilidades. Si continuaba frotándose así, ¿no desgastaría la ropa del entrenador Mizuno hasta dejarla en pedazos? Y entonces el entrenador Mizuno no tendría más opción que quitarse esa ropa arruinada, dejándola finalmente ver su verdadera apariencia. ¿No sería eso justo? Genial. En lugar de detenerse, Tokaicho se apretó contra él con más fuerza, más rápido, con aún más ímpetu. Ah. Mizuno parpadeó confundido, pero luego se dio cuenta de inmediato. Las intenciones de esta chica claramente no eran puras. Estaba deseando abiertamente su verdadero rostro. La excusa que acababa de inventar para que la soltara solo la había excitado aún más. En este punto, Tokaicho no solo estaba enterrando su cara contra el pecho de Mizuno, sus manos estaban agarrando sus brazos y cintura, sus piernas y cola envueltas alrededor de su cuerpo inferior, sus estómagos presionados juntos, como si quisiera manchar cada centímetro de su cuerpo con su propio aroma. Mizuno sintió que lo maltrataban con tanta agresividad que su cerebro zumbaba de pánico. Antes de que Tio decidiera que la táctica de frotar hasta rasgar la ropa no funcionaba y simplemente se la arrancara con sus propias manos, finalmente encontró una razón y soltó. Tio, acabas de terminar de correr, ¿verdad? Estás sudado. ¿No quieres ducharte primero? Todo el cuerpo de Tokaicho se estremeció. La emoción se desvaneció y dejó de tirar de su ropa. Se incorporó de un salto. Espera, ¿eso significa que vuelo mal?, preguntó con ansiedad. Mizuno frunció la nariz, se inclinó y olió, luego se rascó la parte posterior de la cabeza. Un poco. En realidad, mentía. Siendo los más queridos del mundo, ¿cómo podría una Uma apestar? En ese momento, empapada en sudor, Tokaicho olía no mal, sino ligeramente dulce, la fragancia de una joven en su mejor momento. Sinceramente, era muy agradable. Pero para evitar que la situación de Tio se convirtiera en algo aún más peligroso, Mizuno solo podía mentir. Gu. Creyéndole, Tokaicho se apartó rápidamente y olió bajo su propio brazo. Entonces volveré y me daré un baño primero, murmuró, con las mejillas rojas mientras se daba la vuelta. Ella no había olido nada extraño, pero como el entrenador Mizuno lo había dicho, quizá para él fuera horrible. Si seguía aferrándose a él así y la odiaban por ello, ¿qué haría? Además, todo su cuerpo se sentía pegajoso e incómodo. Entonces Tokaicho decidió, primero se lavaría adecuadamente y luego regresaría y se acercaría al entrenador Mizuno. Al verla darle la espalda, Mizuno aprovechó la oportunidad para escapar. Pero en el momento en que intentó escaparse, alguien le tiró del brazo hacia atrás. Se giró y descubrió que era Tokaicho quien lo sujetaba firmemente. Entrenador Mizuno, acompáñeme. Lo arrastró con firmeza hacia otro rincón de la academia. Con la fuerza de Mizuno, no hubo resistencia, fue arrastrado, indefenso. Espera, yo, ¿a dónde me llevas? A mi dormitorio, por supuesto. ¿Tu dormitorio? ¿Por qué? A Mizuno se le encogió el pecho. Los dormitorios de Uma estaban llenos de chicas Uma, una zona peligrosa para cualquier humano. Y sobre todo la habitación de Tio, el dominio del mismísimo sótano del monarca,
Aquello era el horror supremo. ¿Y ahora Tokaicho quería escoltarlo personalmente adentro? Obviamente, para poder volver a verte, entrenador Mizuno. Yo se giró para sonreírle. ¿Qué pasa si vuelvo del baño y ya has desaparecido? Mizuno se rascó la cabeza torpemente. No se equivocaba. Para cuando regresara del baño, él ya se habría ido hacía rato, y nunca volvería a tomar el sol en la Academia Trasen. Entonces, entrenador Mizuno, ven a sentarte en mi habitación un rato. Pero soy un hombre, entrar en los dormitorios de Uma no es apropiado. Está bien, declaró Tio con total confianza. Ahora permiten la entrada de entrenadores a los dormitorios. ¿Y no entraste a mi habitación antes? Mizuno sudó una gota. Eso fue totalmente diferente. La última vez solo había sido por una misión, de lo contrario, nunca habría puesto un pie en la habitación de Tio. ¿Y a qué se refería con ahora se permite la entrada a los entrenadores en los dormitorios? ¿Y qué hay de los supervisores? ¿Acaso no iban a hacer nada? 5 minutos después, Tokaicho, todavía tirando de un Mizuno que no estaba nada dispuesto, llegó al dormitorio Rito. Con su mano en el pomo de la puerta, a punto de llevar a Mizuno a su habitación, yo prácticamente temblaba de emoción. Entrenador Mizuno, date prisa. De ninguna manera. Hay muchas cosas buenas en mi habitación, ¿sabes? Uva. Cuando pasaron por la entrada del dormitorio, Mizuno de repente notó a una chica caballo con cabello negro corto y elegante holgazaneando en la puerta. Fuji Kiseki, la supervisora del dormitorio Rito. Mizuno la había visto la última vez que se infiltró en los dormitorios Uma. Por lo que Mizuno sabía, Fuji Kiseki era una jinete apuesto que irradiaba un aura principesca. Experta en trucos de magia, alegre y caballerosa, cálida y considerada, su carisma atraía tanto a chicas como a chicos, con una multitud de fans por todo el campus. Para que la nombraran supervisora del dormitorio, las habilidades de Fuji Kiseki estaban fuera de toda duda. Solo que, ya fuera la última vez o ahora, cada vez que Mizuno la veía, su ánimo parecía extrañamente bajo. Se comportaba como un anciano agotado, tumbada en el sillón de la entrada del dormitorio, con la mirada perdida al cielo. ¿Quién sabía qué la preocupaba? A Mizuno le pareció extraño. Aún así, al ver a Fuji Kiseki, Mizuno sintió una chispa de esperanza. Si le decía la verdad, que era un chico y que violaba las reglas entrar al dormitorio Uma, tal vez, como supervisora del dormitorio, podría evitar que Tio lo arrastrara allí. De esa manera, no tendría que poner un pie en la habitación de Tio. Entonces Mizuno gritó apresuradamente. Hola, hola. Fuji Kiseki solo lo miró una vez, luego volvió su mirada al cielo, ignorando por completo el hecho de que Tokaicho estaba arrastrando a un hombre humano a los dormitorios de Uma. Mizuno se quedó estupefacto ante su reacción. ¿No era su responsabilidad impedir la entrada de personas que no fueran Uma? ¿Qué pasaba con esa actitud de, no me importa? Eso no encajaba en absoluto con lo que él sabía de ella. Oí de otros compañeros de clase, explicó Tokaicho, que un hombre le robó el corazón a Fuji Kiseki-senpai, pero al final la abandonó cruelmente. Por eso está tan desconsolada. Escandaloso. ¿De verdad pasó algo así?, exclamó Mizuno. Si alguna vez descubría quién era ese tipo, Mizuno juró que lo molería a golpes y lo convertiría en un Story Rage. Y que lo haría bailar 3 veces al día, todos los días. Muy bien, entrenador Mizuno, vámonos. Yo lo jaló hacia su habitación. Yamero. Estaba a punto de ser arrastrado a la habitación de Tio. ¿Qué debía hacer? Urgente. Necesito ayuda, en línea ya. Capítulo 132, Uma Musume Pretty Derby, al sótano.
Aunque Mizuno resistió con todas sus fuerzas, luchando desesperadamente por escapar, la voluntad de Tokaicho era férrea. Se aferró a su brazo y, ante la abrumadora diferencia de fuerza entre Uma y la humana, Mizuno no tuvo oportunidad de resistirse. Fue arrastrado, centímetro a centímetro, a la habitación de Tokaicho. Al principio, Mizuno no estaba demasiado preocupado. Pensó, aunque me arrastre a su habitación, no es que se atreva a hacer nada. Así que se consolaba, está bien, está bien. Solo aguanta un poco y se acabará. Pero lo que ocurrió a continuación deshizo instantáneamente toda la calma que acababa de lograr reconstruir. Porque en el camino a la habitación de Tyo, Mizuno se encontró con algo sobrenatural. Mientras Tyo lo arrastraba por el pasillo del dormitorio, se oyó un crujido repentino. La puerta de una de las otras habitaciones, una que no reconoció, se entreabrió apenas. Y desde dentro, algo se extendió y le agarró el tobillo. Mizuno bajó la mirada y vio que lo agarraba era una mano humana pálida y marchita. Una mano que parecía la de un cadáver. Inmediatamente después, una voz salió flotando desde el interior de la habitación, débil y casi inaudita. Ayuda, ayúdame. Pero antes de que la súplica pudiera terminar, fue como si una fuerza invisible tirara al orador de regreso a la habitación. La puerta se cerró de golpe. El pasillo volvió al silencio, como si nada hubiera pasado. ¿Qué demonios? Mizuno finalmente lo procesó, retrocediendo varios pasos hasta quedar de bruces contra la pared. Esa mano del muerto, ese grito de socorro, ¿qué eran? ¿Había fantasmas en los dormitorios de Uma? Al verlo tan conmocionado, Yo soltó una pequeña risa, se aferró suavemente a su brazo y lo tranquilizó. Entrenador Mizuno, no tenga miedo. Ese es solo uno de los entrenadores del senpai, no un monstruo. ¿Entrenador? La mirada de Mizuno iba de ella a la puerta cerrada, con el rostro pálido. ¿Te refieres a esa mano, la que solo se ve en películas de terror o dramas policiales? ¿En realidad era la mano de un entrenador? Sí. Yo asintió. Ese entrenador es muy cercano a esa senpai. Se reúnen en su habitación todos los días. Ja. Mizuno se quedó sin palabras. ¿Cuánto tiempo habían estado haciendo Uma Pyoin para convertirse en eso? ¿Puedo preguntar exactamente cuánto tiempo llevan tu senpai y su entrenador haciendo esto? Unas 2 semanas ya. Gu. Un sudor frío corrió por la espalda de Mizuno. No es de extrañar que aquella mano tuviera un aspecto arrugado, carente de toda humedad, como la corteza de un árbol muerto. Así que su cuerpo ya había sido exprimido hasta secarlo. Mizuno miró fijamente la puerta, con el dolor acumulándose en su pecho. Juntó las manos e hizo una reverencia en silencio, rezando por el alma del pobre entrenador. Ojalá que aún esté entre los vivos. Yo, al ver la expresión de reticencia a irse de Mizuno, lo malinterpretó por completo. Pensó que quería ser como ese entrenador. Sus ojos brillaban de emoción al acercarse, con la mirada expectante. Entrenador Mizuno, ¿qué tal si también hacemos Uma Pyoin? Gua. Las palabras impactaron a Mizuno como un trueno. Sus rodillas casi cedieron. ¿El Uma Pyoin del que hablaba Tyo podría significar lo que él creía? Yo, ¿sabes realmente qué significa Uma Pyoin?, preguntó Mizuno con mucha cautela. ¿Qué significa? Yo inclinó la cabeza, desconcertada. ¿No es simplemente un baile tradicional? ¿Qué otra cosa podría significar? Of. Mizuno dejó escapar un suspiro de puro alivio ante su inocente respuesta. Casi. Ella no conocía el significado oculto. Si no, hoy él también habría acabado marchito. Tienes razón. No hay nada más que decir, solo significa bailar, confirmó Mizuno con total seriedad.
Entonces el entrenador Mizuno bailará un mapioi conmigo, preguntó de nuevo, llena de expectativa. Mizuno dudó. Si realmente solo se trataba de bailar, entonces no había nada que temer. Podía estar de acuerdo con eso. Así que asintió. Está bien. Yaito abrazó su brazo y saltó de alegría. El entrenador Mizuno irá conmigo a un mapioi. Arrastrado todo el camino, Mizuno fue finalmente llevado a la habitación de Tyo. Ella sacó la llave, abrió la puerta y luego corrió detrás de él para empujarlo adentro con ambas manos. Entrenador Mizuno, mire, esta es mi habitación, dijo Tyo emocionada, mostrándola. Mizuno miró a su alrededor. La distribución de la habitación, la disposición de las cosas, era casi idéntica a lo que había visto la última vez que vino. Incluso seguía la misma chica pelirroja dormida en la cama, la compañera de cuarto de Tyo, Mayano Top Gun. No solo su postura al dormir no había cambiado, sino que incluso hablaba dormida murmurando, ya no puedo comer. Mizuno no podía evitar preguntarse si alguna vez se había levantado de la cama. Pero lo más llamativo era, por supuesto, el cartel de cartón clavado en la pared junto a la cama de Tyo. En letras grandes y llamativas, declaraba sus metas en la vida. La última vez, Mizuno había visto las palabras, convertirse en la invicta triple corona Uma. Pero ahora había una nueva adición debajo. Ganar el corazón del entrenador Mizuno. Mizuno quedó atónito. Tyo, al darse cuenta demasiado tarde de las palabras condenatorias expuestas, se apresuró a derribar el tablero y lo arrojó sobre la cama, cubriéndolo con una manta. Luego se giró con una sonrisa tímida. Jeje. Mizuno. Ya lo había visto. ¿Qué sentido tenía ocultarlo ahora? Pero, sinceramente, a Mizuno no le importaba este nuevo objetivo. A las adolescentes les gustaba poner cosas como capturar el corazón de fulano como promesa, era un comportamiento normal. Siempre y cuando no lo dijera literalmente. Yo, bajo su mirada, soltó algunas risas tontas más. Entonces su mirada se desvió hacia su compañera de cuarto, que aún dormitaba, y de repente recordó. Corrió a la cama de Mayano Top Gun y sacudió suavemente su pequeño cuerpo. Top Gun, despierta. Uva, ¿qué pasa? La pequeña niña de cabello naranja se quejó con una voz diminuta y infantil, claramente infeliz por ser interrumpida. Hacía apenas unos momentos, soñaba con una cita con un guapo hermano mayor cuyo rostro no podía ver bien. Acababa de terminar una enorme mesa de zanahorias con él y estaban a punto de ir juntos a otro sitio. Pero la llamada de Tyo lo destrozó todo, su dulce sueño se hizo añicos. Tyo se acercó al oído de su somnolienta compañera de cuarto y susurró. Top Gun, siempre me pides que traiga a mi entrenador al dormitorio, ¿verdad? Pues ya lo traje. Oh. Al principio, Top Gun solo murmuró algo medio dormida, luego intentó hundirse nuevamente en su sueño. Pero unos segundos después, lo comprendió. Abrió los ojos de par en par y se incorporó de golpe. El entrenador de Tyo, aquí, en esta habitación. ¿Eso significaba que la había visto mientras dormía? Pero cuando miró a su alrededor, solo vio a Tyo allí de pie. No había nadie más a la vista. ¿Dónde está? Top Gun parpadeó confundida. No había nadie. ¿Yo le estaba gastando una broma? Está aquí mismo. Tyo señaló un espacio vacío, indicándole que mirara con atención. Top Gun siguió su dedo y enfocó sus ojos. Lentamente, la figura de Mizuno comenzó a aparecer en su visión. Realmente hay alguien, jadeó Top Gun. Y su apariencia coincidía exactamente con la descripción de Tyo, el entrenador Mizuno, envuelto de pies a cabeza con una ropa extraña que no dejaba ninguna piel expuesta.
Su presencia era increíblemente tenue. Como un asesino, invisible en las sombras. Solo un leve aroma a miel lo delataba, sin que nadie se lo dijera, jamás habría adivinado que había una persona allí. Antes, ella había bromeado con Tio, ya que le gustaba tanto su entrenador, ¿por qué no ser como esos senpai y traerlo de regreso al dormitorio para acercarse? Pero ahora, yo realmente lo había traído de vuelta. Capítulo 133, Uma Musume Pretty Derby, al sótano, 133. Entrenador Mizuno, siéntate aquí y charla un rato con Top Gun. Yo iré a ducharme primero. Tokaicho arrastró con entusiasmo a Mizuno, quien intentaba escabullirse por la puerta, de vuelta a la habitación. Con ambas manos, presionó sus hombros, obligándolo a sentarse en su cama, justo enfrente de Mayano Top Gun. Entonces Tio sacó una muda de ropa del armario, tarareando alegremente mientras se dirigía al baño saltando y brincando. Pronto, se oyó el sonido del agua corriendo. Ahora Mizuno, sentado en el borde de la cama de Tio, y Top Gun, sentado contra la cabecera de la suya, se enfrentaron en silencio. Esto. La expresión de Top Gun no era más que incómoda mientras miraba a Mizuno. ¿Por qué Tio trajo de repente a su entrenador al dormitorio? ¿Y luego los dejó allí charlando? Top Gun sintió que ni siquiera podía conversar casualmente con él, ni siquiera podía lograr un simple saludo. Al fin y al cabo, no lo conocía. Solo lo conocía por las historias de Tio, a él le gustaba leer. A ella no le gustaba. Sus intereses no coincidían, no tenía ni idea de qué hablar. Y además, acababa de despertarse, todavía en pijama, sin siquiera cambiarse de ropa. Quedar expuesta así delante de un chico desconocido, claro que le daría vergüenza. Gu. Top Gun bajó la cabeza, mirando su manta, jugueteando con sus dedos avergonzada. Mizuno notó su estado de nerviosismo y rápidamente descubrió la razón. Avergonzada de que un chico desconocido la estuviera mirando, Pensó por un momento y de repente tuvo una idea. Metió la mano en el bolsillo, rebuscó y sacó, de una bolsa no más grande que 20 centímetros cúbicos, un cono de carretera amarillo y blanco, del tipo que se usa normalmente para las barreras de tráfico. ¿Una barricada? Los ojos de Top Gun se abrieron de par en par con asombro. ¿Cómo había podido sacar algo tan grande de su bolsillo? ¿Podría ser este el ninjutsu que mencionó Tio? Ignorando su asombro, Mizuno colocó tranquilamente el cono sobre su cabeza, cubriendo su propia visión por completo. Está bien, ahora puedes cambiarte de ropa. Top Gun parpadeó, sin entender su significado. No te preocupes. Con esta cosa cubriéndome, no puedo verte. Mizuno se tocó el cono en la cabeza para mostrarle que estaba completamente ciego. Top Gun estaba aún más aturdida. Este entrenador se había puesto un cono de carretera sobre sus propios ojos, solo para dejarla cambiar cómodamente. Podría haberse tapado los ojos con las manos o haberle dado la espalda. ¿Pero había llegado tan lejos? No es de extrañar que Tio siempre dijera que era una persona muy extraña. Gracias. Aunque las acciones de Mizuno eran absurdas, la tranquilizaron. Su desconfianza hacia él se desvaneció bastante. Levantó la manta, saltó de la cama, cogió un uniforme limpio de la academia Trasen del armario y se sentó a cambiarse. Mientras tanto, miraba de reojo a Mizuno. Pero aparte del sonido de su respiración, Mizuno no hizo ningún movimiento en absoluto. Top Gun exhaló aliviada. Sus nervios se calmaron. Pronto, Mizuno, todavía en la oscuridad total bajo su cono, la escuchó llamar suavemente. Entrenador San, ya terminé. Levantó el cono de su cabeza y vio a Top Gun ya vestida con su uniforme de la academia, sonriéndole brillantemente.
Mucho gusto. Soy la compañera de cuarto de Tyo, Mayano Top Gun. Ella, cortésmente, le ofreció la mano primero. Hola, soy Mizuno Sora. Volvió a guardar el cono en el bolsillo y extendió la mano también, pero solo le rozó la mano brevemente antes de retirarla. Para Top Gun, este fue su primer encuentro. Pero para Mizuno, no. La había visto por última vez, cuando era el calefactor humano de Tyo. Solo que entonces, ella estaba dormida y, naturalmente, no lo había notado. Entonces, entrenador San, ¿tienes novia? El gesto extraño pero tranquilizador que Mizuno acababa de hacer, sumado a su ahora caballerosa actitud, hizo que Top Gun se desprendiera por completo. Empezó a charlar con él abiertamente. Esta chica era increíblemente habladora. Desde trivialidades de aviación hasta postres, tenía algo que decir. Pero lo que más le interesaba era el romance. No dejaba de darle vueltas, preguntándole a Mizuno qué opinaba de Tokaicho. Mizuno dejó claro rápidamente que no tenía esas intenciones hacia Tyo. Su vínculo era estrictamente el de entrenador y Uma. Esa respuesta hizo que la sedienta de amor Top Gun suspirara de arrepentimiento. Justo cuando estaban empezando a llevarse bien, Mizuno se quedó paralizado de repente, sorprendido por una revelación que casi había pasado por alto. Justo ahora, yo estaba en la ducha. Lo que significaba que esta era su oportunidad de oro para desaparecer. Si no escapaba ahora, tal vez no habría otra oportunidad. La idea lo golpeó y actuó de inmediato. La puerta del baño era de cristal esmerilado. Impedía la vista, pero aún así dejaba ver siluetas tenues. Si Mizuno se levantaba de golpe y salía corriendo, yo sin duda lo notaría. Entonces Mizuno se dejó caer al suelo y se arrastró poco a poco hacia la puerta. Top-kun inclinó la cabeza, desconcertada. ¿Qué hacía el entrenador San? ¿Por qué de repente gateaba? Ella se quedó en su cama, curiosa, observándolo avanzar lentamente hacia la salida. J.E. Como ella no lo detenía, Mizuno llegó pronto a la puerta. Solo tenía que abrir sigilosamente la puerta de madera de medio metro de ancho que tenía delante y se escabullía sin que nadie lo viera. Pero justo cuando extendió la mano hacia la puerta clic, la cerradura del baño giró. Se abrió una rendija. Una ráfaga de vapor se derramó por el hueco, deslizándose sobre el cuerpo tendido de Mizuno. Y desde dentro se oyó la voz de Tyo. Entrenador Mizuno, ¿por qué estás tirado en el suelo? Mizuno se congeló, girando lentamente la cabeza hacia la voz. Y en el momento en que miró, no pudo apartar la mirada. A través de esa pequeña grieta, los ojos ligeramente vacíos de Tokaicho estaban fijos en él, mirándolo arrastrándose allí en el suelo. Entrenador Mizuno, ¿a dónde va?, preguntó con voz nerviosa. A ninguna parte, no iba a ninguna parte. Solo estaba, paseando tranquilamente, mirando tu habitación. Entonces, ¿por qué estás en el suelo? Hace un poco de calor. El suelo está más fresco, así que pensé en acostarme. Mizuno balbuceaba excusas mientras retrocedía lentamente. Veo. Como no intentaba correr, yo pareció satisfecha. Cerró la puerta. El sonido del agua corriendo se reanudó. Gu. Mizuno se arrastró hacia atrás hasta la cama, se desplomó sobre ella y bajó la cabeza en señal de derrota. Plan de escape sigiloso, falló. PFFT Top Gun, observándolo, no pudo evitar estallar en carcajadas. Por extraño que pareciera este entrenador, en realidad era muy divertido. Capítulo 134, Uma Musume Pretty Derby, al sótano, 134. Aunque Top Gun no entendía por qué Mizuno se había arrastrado por el suelo para luego volver a arrastrarse, ni por qué de repente parecía tan abatido ahora,
Eso no le impidió seguir charlando con este entrenador extrañamente interesante. ¿Entrenador San? Top Gun se inclinó hacia adelante, con la mirada curiosa fija en Mizuno, quien estaba sentado cabizbajo. ¿Tú y yo realmente no tenéis nada? Todo el cuerpo de Mizuno se estremeció. Lentamente, levantó la cabeza, enfrentándose a la expresión ansiosa de Top Gun, con la boca torciéndose sin control. Esta chica, ¿por qué preguntaba otra vez por el litio? ¿En serio intentaba sipearlos? Basta ya. Hay gente que no se deja enviar. Enviar todo sin pensar solo te perjudicará. Top Gun-san, la relación entre Tio y yo es puramente de entrenador Uma. Veo a Tio como un hermano mayor ve a su hermana menor. No tengo pensamientos inapropiados, así que por favor, no me malinterpretes. Mizuno se llevó una mano al pecho, como si jurara su sinceridad. ¿He como un hermano? Top Gun claramente tenía una cara de sí, claro, no me lo creo. Entonces, ¿por qué el olor de Tio es tan fuerte en ti? El olor era una especie de marca. Uma no solo lo usaba para reconocer dónde estaba su entrenador, también marcaba a personas importantes con su propia fragancia corporal. Así como los animales en la naturaleza usan fluidos para delimitar su territorio, cuando una Uma dejaba su olor en alguien, era su manera de declarar a todos los demás, este me pertenece. Y ahora mismo, el cuerpo del entrenador Mizuno estaba impregnado del aroma de Tio. Lo cual significaba: este entrenador ya había sido reclamado por Tio. En realidad, Mizuno olió su propia ropa. Efectivamente, había un rastro de la fragancia de Tokaicho, probablemente de cuando estaba sudando y se aferraba a él durante el entrenamiento, frotándose contra él. Justo ahora, al intentar escapar sigilosamente, había tenido cuidado de no hacer ningún ruido. Sin embargo, yo lo había percibido. Quizás fue por ese olor, eso fue lo que lo delató. Mizuno se frotó la barbilla pensativo, luego sacó un spray desodorante que Gold Chef había inventado, rociándose varias veces antes de preguntar. ¿Y ahora qué? ¿Aún puedes olerlo? Top Gun frunció la nariz, se inclinó para oler con cuidado y luego negó con la cabeza. No más. Bien. Mizuno guardó el spray, se deslizó con naturalidad fuera de la cama, se dio la vuelta y volvió a gatear hacia la puerta. Top Gun inclinó la cabeza. ¿No había visto esta escena antes? Pero ella no entendía qué intentaba hacer. Tal vez, como le había dicho a Tio antes, de verdad quería recorrer la habitación en esa extraña pose. Así que ella no lo cuestionó ni lo detuvo, solo observó con curiosidad. Solo un poco más, solo llega a ese punto. En realidad, Mizuno estaba planeando otro escape. Una vez que veía incluso una pizca de esperanza, apostaba todo a aprovecharla. Con la experiencia de la última vez, gateó más rápido, más silencioso esta vez, sin hacer ningún ruido. Pronto llegó a la puerta. Y ahora, sin el olor de Tio tan fuerte, ella no lo notaría. Pero esta vez era más peligroso que la anterior. Porque los sonidos del agua del baño ya habían parado. Quizás Tio simplemente se estaba enjabonando, deteniendo el flujo temporalmente. O tal vez ya había terminado por completo y se estaba vistiendo, a punto de salir. Mizuno solo tenía dos opciones. 1. Apuesta. Apuesto a que Tio seguía lavándose con jabón y no saldría. Si abría la puerta ahora, podría escabullirse. 2. Ir a lo seguro. Retírate, haz como si nada hubiera pasado y espera a que el agua vuelva a correr para moverte. Pero la esperanza estaba justo frente a él. Mizuno no podía permitirse renunciar a ella. Y las chicas no se bañaban tan rápido, seguramente Tio aún se estaba restregando. No saldría todavía.
Entonces Mizuno decidió arriesgarse. No hay más remedio que ir con todo. Se dirigió hacia la puerta. Chocar. Antes de que su mano pudiera tocarla, la puerta de vidrio esmerilado del baño se abrió de golpe. Toda una nube de vapor blanco se elevó, y Tokaicho, vestido con un uniforme escolar nuevo, saltó felizmente, aterrizando con un ruido sordo. ¡Puff! Por alguna razón, el suelo bajo sus pies emitió un leve crujido. Entrenadora Mizuno. Ya terminé de bañarme, gritó Tio emocionada hacia su cama. Estaba deseando volver a verlo. Incluso había cortado la ducha, restregándose hasta quedar impecable, solo para volver rápidamente al abrazo que se había cortado hacía media hora. Ojalá el entrenador Mizuno la ayudara a secarle el cabello y alisarle la cola después. Pero, ¿dónde está? Yo parpadeó. Mizuno no estaba a la vista. Mirando a su alrededor, solo encontró a Top Gun mirándola en estado de shock, como si hubiera hecho algo terrible. Top Gun, ¿dónde está el entrenador Mizuno?, preguntó Tio. Justo debajo de ti. Top Gun se rascó la mejilla torpemente y señaló hacia los pies de Tio. Solo entonces Tio notó el desnivel bajo ella. Sintió como si estuviera pisando algo. Ella miró hacia abajo y allí estaba Mizuno. Yacía tendido en el suelo, con el dedo índice izquierdo extendido hacia la puerta, como si algo de suma importancia le esperara allí, fuera de su alcance. Pero el pie cálido y aún ligeramente húmedo de Tio había caído de lleno sobre su espalda cuando ella saltó, cortándole el escape por completo. «Apuesto mal», murmuró Mizuno con una voz frágil, débil como si le hubieran drenado la vida. Entrenador Mizuno. Tio saltó hacia atrás presa del pánico, cayó de rodillas y lo giró, acunándolo en sus brazos. Lo siento. Entrenador Mizuno. No quise decir eso. ¿Estás bien? Ella sacudió su cuerpo inerte, con los ojos llenos de culpa. ¿Y si de verdad lo hubiera herido gravemente? Parecía tan débil ahora, como si hubiera recibido un golpe muy fuerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se preocupaba por él, con las manos volando por todas partes en pánico. ¿Estoy bien? Mizuno abrió los ojos de golpe. Rápidamente le agarró las manos, tanto para tranquilizarla como para evitar que lo manoseara. Pero te veías tan débil hace un momento. Yo parpadeó confundido. Hace un momento, su voz murmurante había sido débil, sin fuerza. ¿Cómo era que de repente estaba tan vivaz? Realmente estoy bien, dijo Mizuno con firmeza. Solo estaba un poco cansado, nada más. No me hiciste daño. Con tu peso, como mucho fue como recibir un masaje. Yo era ligero. Normalmente podía levantarla con facilidad. Y su aterrizaje había sido un salto ligero, suficiente para herirle la espalda, pero no para causarle daño interno. Lo que yo realmente había herido no era su cuerpo, sino su corazón. El éxito había estado ahí. Y una vez más, en el último momento, lo atraparon. Mizuno empezaba a desanimarse. ¿Estoy realmente destinado a no escapar nunca del sótano del monarca? ¿En serio? Yo aún no parecía convencido. En realidad. Para demostrarlo, Mizuno se sentó y le golpeó la espalda con el puño, mostrándole que estaba bien. Eso es bueno. Yo exhaló aliviado por fin. Pero tan pronto como se relajó, algo le pareció extraño. ¡Qué extraño! El cuerpo del entrenador Mizuno debería llevar su aroma. Si él pasaba cerca, ella debería sentirlo. ¿Por qué no se había dado cuenta hasta ahora? Bajó la cabeza y olió su cuerpo. Su expresión se ensombreció gradualmente.
El olor había desaparecido. La marca que tanto se había esforzado por dejar en él, ¿cómo había desaparecido en el tiempo que le tomó ducharse? No sirve. Tendría que rehacerlo más tarde. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 135, Uma Musume Pretty Derby, al sótano, 135. Gu. La desaparición del olor de Mizuno hizo que Tokaicho se sintiera incómodo. Así como un hilo de pescar roto debe reemplazarse por algo más fuerte, o un collar roto debe cambiarse por una cadena más resistente, así también Tio quería urgentemente dejar un aroma aún más espeso en Mizuno, solo para calmar su corazón. Pero acababa de bañarse. Su sudor y su fragancia habían desaparecido casi por completo. ¿Cómo podría volver a manchar a la entrenadora Mizuno con su olor? ¿Se suponía que debía correr algunas vueltas al aire libre? Pero aún tenía clase más tarde. Correr hasta el campo de entrenamiento, sudando, regresar corriendo y ducharse de nuevo, eso le llevaría demasiado tiempo. Como estudiante modelo, Tokaicho no tenía intención de llegar tarde. Entonces, ¿cuál era la forma de hacerse sudar rápidamente? Espera. Un repentino destello de inspiración. Ella ya había oído de su senpai que Uma Pyoy era la forma más rápida de secretar fluidos corporales, sudar. Entrenador Mizuno, hagamos Uma Pyoy. Ahora Tio miró a Mizuno en sus brazos, su adorable rostro lleno de expectativa. ¿Qué? Al oír a Tio decir esas palabras lobunas, el rostro de Mizuno palideció. Sus instintos le gritaban que huyera, pero el abrazo de Tio era demasiado fuerte. No pudo soltarse. Incluso Top Gun, que estaba disfrutando tranquilamente de la vista de los dos abrazándose no muy lejos, saltó en shock. Uma Pyoy. El pequeño Tio no sabía el verdadero significado, pero Top Gun, a quien le encantaba hablar de romance, sí. Uma Pyoy era un eufemismo para el ritual de hacer bebés. Algo que solo los adultos podían hacer. En cuanto escuchó a Tio decir que quería hacerlo aquí y ahora con Mizuno, las mejillas de Top Gun se sonrojaron. Su mirada cambió por completo. Tio, ¿de verdad piensas hacerlo? ¿Ahora? ¿Aquí mismo?, preguntó atónita. Por supuesto. El entrenador Mizuno ya me lo prometió. Tio asintió. ¿No es así, entrenador Mizuno? Mizuno se quedó en silencio. De hecho, le había prometido matrimonio a Uma Pyoy. Top Gun se cubrió la cara ardiendo con las manos, mientras su coleta se movía salvajemente sobre las sábanas. Solo se atrevió a mirar entre sus dedos a Mizuno y Tio. Y todavía afirmas que no hay nada entre ustedes, aunque ya estás a punto de hacerlo. HFF. El rostro de Top Gun brillaba como una manzana madura. Ni siquiera abanicándose desesperadamente con ambas manos pudo calmar sus mejillas febriles. Había pensado que Tio era solo un niño inocente que no sabía nada de romance. ¿Quién habría imaginado que ya iba a hacer algo que solo hacen los adultos? Y con tanta audacia, eligiendo el dormitorio como lugar. En cuanto a los detalles reales de Uma Pyoy, Top Gun ni siquiera se atrevió a imaginarlos. Entonces no te molestaré, solo, me iré. Tartamudeando, cogió su mochila y salió corriendo de la habitación sin mirar atrás, cerrando incluso la puerta tras ella. Y una vez que Top Gun se fue, los dos que quedaron tuvieron pensamientos muy diferentes. Tokaicho, jejeje, ahora solo quedamos el entrenador Mizuno y yo por un tiempo los dos. Mizuno, jejeje, atrapada sola con Tio, ¿se acabó para mí? Empecemos ahora. Tio levantó con entusiasmo a Mizuno del suelo. Mizuno no se resistió. Porque lo sabía, para Tio, Uma Pyoy no significaba nada más que bailar. Debería estar a salvo.
En el peor de los casos, solo sería una ronda de Uma Pyoi Densetsu. Habiendo visto los ensayos de danza Uma tantas veces, podía imitar los movimientos a grandes rasgos. ¿Y qué hay de la vergüenza de que un hombre adulto bailara una rutina de niña? Para Mizuno, quien priorizaba la supervivencia por encima de todo, esa vergüenza no existía. Es mejor eso que yo aprenda el verdadero significado de Uma Pyoi y sea arrojado al olvido. Entonces él dejó que ella lo levantara. Incluso cuando ella accidentalmente se inclinó con demasiada fuerza, cayendo sobre su pecho y frotándose contra él por un rato, Mizuno no se quejó. Él solo quería terminar este baile rápidamente, cumplir su petición y luego encontrar una oportunidad de escapar. Fufutyo estaba muy satisfecha con su cooperación. Se acurrucó contra su pecho durante otros 10 segundos antes de soltarse finalmente. Pero justo cuando lo soltó, lista para el siguiente paso, se congeló. Había un espacio vacío. El entrenador Mizuno se había movido. Pero algo quedaba. ¿Cómo se suponía que debía bailarse nuevamente el Uma Pyoi? Recordaba vagamente que Uma Pyoi con un entrenador no era lo mismo que la rutina del concierto de ganadores de la escuela. Se suponía que sería más íntimo, más interactivo. Pero ella no conocía los detalles. Así que decidió preguntar. Entrenador Mizuno, ¿qué tal si primero le pregunto a mi senpai cómo practicar correctamente el Uma Pyoi con un entrenador? Así podemos aprender juntos. Yo tomó su teléfono del escritorio, lista para enviarle un mensaje a la senpai que vivía en ese piso y que, en ese preciso momento, estaba en Uma Pyoi con su propio entrenador. A Mizuno casi le da un infarto. Se abalanzó y tapó la pantalla con la mano. No. No preguntes. ¿Por qué no? Yo ladeó la cabeza, confundida. Mizuno tiró de su cuello, nervioso. Si yo realmente preguntara, no habría manera de salvar esta situación. Entonces soltó. Sé cómo hacerlo. Es muy sencillo. Déjame enseñarte. Se dio una palmadita en el pecho y levantó la barbilla con confianza. Nadie entiende Uma Pyoi mejor que yo. ¿En serio? Genial. Los ojos de Tio se iluminaron. Avanzó con paso firme, con su cuerpo flexible listo para cualquier coreografía. Estoy lista, gritó, incapaz de esperar la interacción íntima de este baile. Pero. J.E. Los labios de Mizuno se curvaron bajo su máscara. El verdadero Uma Pyoi, no había manera, absolutamente ninguna manera, de que él le enseñara. En lugar de eso, preferiría un baile aún más puro y aún más seguro. Entonces Mizuno respiró profundamente y comenzó a demostrar. Radio Calistenia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ven, sígueme, dijo Mizuno. Está bien. Yo asintió. Ella nunca había visto radiocalistenia antes, por lo que al principio no sospechó nada y siguió obedientemente. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero después de 10 minutos, yo finalmente sintió que algo andaba mal. Se detuvo. Esto no se sentía bien. ¿Por qué el Uma Pyoi se componía de movimientos solistas? ¿Dónde estaba la interacción cercana entre dos personas? Y los movimientos eran tan monótonos. Más como un calentamiento que un baile. ¿Podría ser que el entrenador Mizuno tampoco supiera realmente cómo hacer Uma Pyoi? ¿Qué pasa? El corazón de Mizuno dio un vuelco al verla detenerse. Entrenador Mizuno, no creo que este sea el Uma Pyoi que quería.
Quizás debería preguntarle a mi senpai, dijo Tyo, sacando su teléfono y abriendo el chat. Déjame ir. Las pupilas de Mizuno se encogieron y las alarmas de crisis sonaron en su cabeza. Mierda. Es sospechosa. La calistenia transmitida disfrazada de Uma Pyoi no iba a aguantar. Tuvo que desviar el golpe de inmediato. Rápidamente dijo, yo, mira la hora, es tarde. Deberías ir a clase. Extendió la mano nuevamente, bloqueando la pantalla de su teléfono, luego suavemente tomó su mochila de la cama, deslizando su teléfono dentro como si fuera algo natural y colgó la mochila sobre su hombro. Vamos, yo. Vamos a clase. Un buen estudiante no puede llegar tarde. Para convertirse en la invicta Uma de la Triple Corona, el conocimiento teórico es igual de importante, la sermoneó Mizuno mientras la empujaba suavemente hacia la puerta. Mientras lo llevaban, yo parpadeó con cierta confusión. ¿Por qué la entrenadora Mizuno de repente entró en pánico en el momento en que mencionó preguntarle a su senpai? Ella estaba cada vez más convencida, Uma Pyoi definitivamente no era lo que él le acababa de mostrar. Sí, funcionó como calentamiento, haciéndola sudar ligeramente. Pero comparado con las descripciones de la senpai, tensión desbordante, entrenadores gritando, umas enfurecidos, cuerpos chocando, era completamente diferente. Yo giró la cabeza, entrecerrando los ojos hacia Mizuno, cuyo rostro prácticamente gritaba culpa. La próxima vez, después de todo, tendrá que preguntarle a su senpai. Capítulo 136, Uma Museum Pretty Derby, hacia el sótano. Mizuno empujó al enfurruñado Tokaicho, dejando finalmente atrás el aterrador dormitorio Uma. Dentro del dormitorio, Mizuno percibía constantemente gritos débiles y distantes, mitad reales, mitad ilusorios. Solo al salir del alcance del dormitorio, esos sonidos se desvanecieron. Tal vez eran solo alucinaciones nacidas del estrés. O tal vez no eran alucinaciones en absoluto, sino los gritos genuinos de algún entrenador encerrado dentro de una habitación. Mizuno no se atrevió a darle vueltas. De todas formas, no tenía forma de intervenir. Solo podía rezar en silencio, rezar para que el canalla que había lastimado a Fuji Kiseki fuera llevado ante la justicia pronto, para que pudiera recuperarse de su dolor y encontrar la fuerza para limpiar el dormitorio. No más entrenadores deberían estar atrapados y exprimidos allí. Después de 10 minutos de persuasión, Mizuno finalmente logró arrastrar al inflado Tokaicho al edificio de enseñanza para la clase. Ve a clase ahora. Yo regreso. Mizuno le entregó la mochila que llevaba al hombro y se preparó para irse. Pero justo cuando daba un paso, su manga quedó atrapada. Se giró y vio a Tyo con la cabeza gacha y la mirada tímida e inquieta. Oye, entrenador Mizuno, ¿no quieres venir a nuestra clase? Mis compañeros tienen muchas ganas de conocerte. ¿Tu aula? Mizuno observó el edificio de enseñanza que tenía delante y el flujo constante de Uma desconocidas que entraban. Un escalofrío lo invadió, sus pies se negaban a avanzar. Cuando se presentó por primera vez en la Academia Trasen, Ayakawa-san le advirtió, el edificio de enseñanza era para que Uma estudiara cultura. Se recomendaba a los entrenadores varones no entrar solos. No sabía exactamente qué podría pasar allí. Pero definitivamente no sería nada bueno. Entonces Mizuno decidió seguir estrictamente el consejo de Ayakawa-san, nunca poner un pie en ese edificio. Lo siento, yo no puedo ir. Mizuno hizo un gesto con la mano. ¿Por qué no?, preguntó Tyo, desconcertado. Mizuno tosió con culpa. Porque la academia tiene una regla, los entrenadores no pueden entrar solos al edificio de enseñanza. ¿De verdad la escuela tiene esa regla? Nunca la había oído, dijo Tyo frunciendo el ceño. Mizuno tosió con fuerza. Bueno, algo así.
Es más bien una regla de entrenadores, una que nos imponemos nosotros mismos. Con razón no la conoces. Ya que es solo una regla privada, entonces romperla un poco no estaría tan mal, ¿verdad? Yo lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No. No puedo hacer eso. Mizuno negó con la cabeza con firmeza. Levantó un dedo y habló con gravedad. Recuerda esto, cuando hagas una promesa a alguien, nunca debes romperla. Y ahora, declaro esto como el tercer credo de nuestro equipo TAC, lección 3. Como capitán, debo tomar la iniciativa para seguirlo. No es que no quiera ir. De verdad que sí. Pero si rompo un acuerdo con otros, sería injusto para ellos. Si otro entrenador entrara, yo lo seguiría. Pero como no hay, bueno, qué pena. Mizuno suspiró y extendió las hands con fingido arrepentimiento, como si de verdad deseara poder ir, pero estuviera obligado por el deber. Entonces, está bien. Las orejas de Tio se inclinaron con decepción. Bien. Si no hay nada más, me voy. Mizuno se dio la vuelta sin más dilación. Pero después de solo 2 pasos, ocurrió un accidente. Vio a uno de sus compañeros entrenadores de la misma clase, Kaneshiro Takeru, caminando hacia allí con su propia pupila, una Uma llamada Daisy. Y Kaneshiro incluso llevaba la mochila de Daisy al hombro, igual que Mizuno había llevado con Tio. Salvo por pequeños detalles, era como ver reflejada la situación de Mizuno y Tio. Entrenador, gracias por traerme a clase. Las mejillas de Daisy se sonrojaron mientras le agradecía suavemente. No hay problema. Me alegra pasar más tiempo contigo, Daisy-chan. Kaneshiro sonrió, dándole una palmadita en la cabeza con naturalidad. La cara de Daisy ardió más profundamente, sus orejas y cola se movían locamente. Si eso es todo, me voy. Nos vemos esta tarde. Kaneshiro le devolvió el bolso, lista para irse. Pero Daisy tiró suavemente de su manga. Entrenador, ¿podrías acompañarme a mi aula? Todos mis compañeros quieren conocerte. ¿A tu aula? Kaneshiro dudó. Había escuchado el mismo consejo de Ayakawa-san y también se había esforzado por aprender de los entrenadores experimentados. Muchos le habían advertido, no te acerques demasiado a tu protegida y nunca la acompañes a los dormitorios ni a las aulas. No entendía del todo por qué, pero confiaba en sus superiores. Seguramente tenían sus razones. Estaba a punto de declinar cuando miró hacia abajo, y vio a Daisy con la cabeza gacha y los ojos mirándolo suplicante. Entrenador. Kaneshiro se quedó paralizado. Luego, tras pensarlo un momento, levantó la cabeza y le dedicó una sonrisa radiante y atractiva. Está bien. Como es petición de Daisy-chan, me sentiría honrado. Él tomó su pequeña mano, haciendo caso omiso de las advertencias de Ayakawa-san y los superiores, y la acompañó hasta el edificio de enseñanza. El entrenador es realmente muy gentil. El rubor de Daisy se intensificó. Se abrazó a su brazo, apoyando la cabeza ligeramente sobre su hombro. Su cola se enroscó con fuerza alrededor de su muslo. A mí lo que más me gusta es entrenador. Y yo también amo más que nada a Daisy. Kaneshiro le frotó la cabeza con cariño, sus ojos llenos del calor cariñoso de un hermano mayor. Mizuno. Ni hablar. Entrenador Kaneshiro. Tienes que pisar todas las minas terrestres, ¿no? Y ahora Tio también notó los gestos de cercanía entre Kaneshiro y Daisy. Sonrió radiante y señaló, entrenador Mizuno, mira. También entró otro entrenador. Sus ojos brillaban como si dijeran, ¿ves? Mizuno, TCH. En ese momento no quería nada más que golpear a Kaneshiro en la cara y exigirle, ¿te das cuenta de que no solo te estás condenando a ti mismo, sino que me estás arrastrando contigo?
Y también quería darse un puñetazo hace un minuto. ¿Por qué demonios tuve que decir que si otro entrenador entraba, yo también lo haría? ¿Por qué inventé la lección 3? Entrenador Mizuno. El brazo de Tio lo rodeó, y su cola se enroscó lentamente alrededor de su muslo. Los labios de Mizuno, que acababan de curvarse hacia arriba con alivio al pensar en escapar, se desplomaron al instante. Entrenador Kaneshiro. Te quiero, apretando los dientes. Capítulo 137, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Edificio de enseñanza de la Academia Trasen. El entrenador novato Kaneshiro Takeru caminaba por el pasillo, felizmente de la mano de su protegida, Daisy, la chica Uma. Un chico y una chica caminando de la mano era raro aquí, y la imagen atraía las miradas de todas las Uma presentes en el pasillo. Mira. Una Uma trajo a su entrenador para hacer un juramento, gritó una Uma junto a la ventana, señalando a Daisy y Kaneshiro con una mano, mientras con la otra se cubría la boca, ocultando la sonrisa indulgente que se extendía por su rostro. Otros miraron a la pareja, que parecían amantes, y sus sonrisas eran igualmente significativas. Combinan también una pareja perfecta, un chico guapo y una chica guapa, verdaderamente hechos el uno para el otro. Esa parece Daisy, de la división media. El que está a su lado es su entrenador, Kaneshiro Takeru. Los he visto a menudo juntos fuera del campus, comprando juntos. ¿Ya son amantes? Con esa cercanía, y llevándolo a un juramento, tiene que ser oficial. De ninguna manera es solo una cuestión de Daisy. Jaja, exacto. Senpai, ¿qué es un juramento? Un estudiante más joven parpadeó, curioso, y se giró para preguntar. Déjame contarte. La mayor de las Uma no iba a ocultarlo, y explicó con alegría. El juramento es una tradición que existe en Trasen desde hace siglos. Es como cuando los recién casados reciben la bendición del arroz de sus amigos y familiares en su boda. Si has encontrado a un entrenador amable y excelente, alguien a quien has reconocido y con quien has decidido quedarte toda la vida, lo llevas al aula de enseñanza, lo muestras a todos y recibes la atención de todos. Es una prueba de tu valentía para estar juntos, y te ganas elogios y reconocimiento. Dicen que cada Uma que viene a hacer un juramento recibe la bendición de las 3 diosas y, al final, se marcha feliz para siempre con su entrenador. Ya veo. Los ojos del estudiante más joven brillaron. Su visión de la escena cambió. Ahora vio a Daisy, sonrojada mientras se aferraba a Kaneshiro, vestida con un vestido de novia blanco, sosteniendo el brazo de su apuesto novio, caminando paso a paso por un pasillo cubierto de pétalos, hacia un futuro feliz. ¡Qué celosa! Su corazón latía con fuerza, sus mejillas se calentaban. No pudo evitar soñar, algún día, ella también traería a su amado entrenador aquí para que todos lo vieran. Y como ella, la mayoría de las Umas en el pasillo miraban a Daisy y a su entrenador con envidia y bendición. Pero había otro grupo, un pequeño grupo de Umas mayores, cuyas miradas se volvieron extrañas cuando miraron a Kaneshiro. Mira, un joven entrenador. Fufu, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que un potro trajo a su entrenador aquí? 3 meses, tal vez. Por fin, otra oportunidad para emparejarlos. Prepárate, prepárate. Claramente eran estudiantes de cursos superiores. La forma en que miraban a Kaneshiro era extraña, sus manos picaban, hurgaban en sus bolsillos, como si estuvieran preparando algo grande. Su comportamiento pronto llamó la atención de un estudiante de un curso inferior cercano, quien se acercó y preguntó en voz baja. Disculpe, senpai, ¿qué significa emparejarse? Las Umas mayores se quedaron paralizadas ante la repentina pregunta. Detuvieron rápidamente lo que estaban haciendo, se giraron y clavaron sus ojos en la joven. Esa mirada le puso los pelos de punta.
Algo andaba mal. Los estudiantes de último año recorrieron el pasillo con nerviosismo, observando su entorno. Satisfechos de que nadie más los hubiera oído, atrajeron a la estudiante de primer año hacia sí, rodeándola. Uno le pasó un brazo por los hombros, se inclinó y susurró. Ya que lo preguntaste con tanta sinceridad, seremos misericordiosos y te lo diremos. Pero esto, no debes contárselo a nadie más. La chica más joven quiso huir, pero la tenían acorralada. Sin escapatoria, solo pudo asentir, temblando. Sospechaba que estos senpai tramaban algo malo. Como robarle el entrenador a alguien. Y la forma en que miraban a su alrededor con aire de culpabilidad solo profundizó sus sospechas. Pero lo que susurraron a continuación no fue exactamente lo que ella había imaginado. Una de las personas mayores, a la que llamaremos A, se acercó y murmuró. El juramento es en realidad una trampa para entrenadores. Para los sumas que no lo saben, solo parece una forma de presumir de entrenador. Pero en realidad, su verdadero significado es formar parejas, una estratagema de los que saben. ¿Emparejarse? La más joven inclinó la cabeza. Pero si una UMA trae a su entrenador aquí para todos, ¿no significa eso que ya están juntos? ¿Por qué necesitarían que otros los emparejen? No, no, no. No es tan sencillo. La mayora negó con la cabeza, llevándose una mano a la frente con un suspiro cansado, como una niña que ha visto mucho. No todos los entrenadores comprenden los sentimientos de su UMA. A menudo, los entrenadores son unos idiotas, ignoran las insinuaciones, se ríen de las cosas o simplemente huyen. Por eso, muchos de nuestros compañeros de clase nunca pueden casarse con el entrenador que aman. Sí, sí. Los otros mayores, B, C, D, tenían las expresiones nubladas, cada uno recordando algún recuerdo doloroso. La estudiante de último año esbozó una sonrisa amarga y luego su mirada se agudizó. Por eso, para evitar que los entrenadores queden ciegos, para proteger los sueños de nuestros compañeros, nosotros, el Escuadrón Zanahoria, intervenimos. Ella hinchó el pecho con orgullo, señalando a sus compañeros. Escuadrón Zanahoria, repitió la más joven. Sí. Ese es el nombre de nuestra organización. La estudiante de último año asintió, sacando una pequeña insignia rosa de su bolsillo. En ella, 2 letras en negrita, CP. Los demás siguieron el mismo ejemplo y produjeron insignias idénticas. CP significa pareja, pero también significa fiesta zanahoria. Somos el Escuadrón Zanahoria. Nos dedicamos a emparejar cada yegua con su entrenador. Hace mucho tiempo, nuestros predecesores difundieron el rumor de que traer a un entrenador para hacer un juramento significaba recibir bendiciones. Una vez que traemos a un entrenador, si cumple con los criterios, soltero, solo un entrenador presente, amable y capaz, lo marcamos. Si después de un tiempo aún no ha aceptado los sentimientos de su UMA, lo secuestramos. Lo encerramos en la oscuridad durante unos días y luego dejamos pistas para que su UMA pueda rescatarlo heroicamente, obligando a su corazón a conmover. Si incluso entonces él no acepta sus sentimientos, entonces cavamos un sótano y la ayudamos a encerrarlo en un nido de amor secreto para entrenarlo lentamente. Esto. El estudiante de primer año jadeó, aturdido. ¿Hay algo así? Exactamente. Los mayores enderezaron la espalda, sus insignias parecían brillar. Es por eso que cada UMA que hace un juramento termina huyendo con su entrenador, por nuestra culpa. Ya hemos emparejado a cientos de UMAs con sus entrenadores. Y en el futuro, llevaremos felicidad a muchísimos más. ¿Qué tal? ¿Te unes a nosotros? Esta es una oportunidad única de encontrar pareja. Si la pierdes, quién sabe cuándo llegará la próxima. ¿No te gustaría ser Cupido y darle a otra UMA su final feliz?
Gu. Las palabras aceleraron el corazón de la joven. Un fuego llamado Sipishepen ardía salvajemente en su pecho. Cupido. Cupido. Ante sus presiones, ella apretó los puños y su rostro se iluminó con una sonrisa entusiasta. Parece que ya te decidiste. La mayora le dio una palmadita en el hombro, satisfecha. A partir de ese día, el escuadrón Zanahoria había ganado otro miembro. Sus miradas se clavaron en Kaneshiro Takeru, tan gentil, tan guapo, caminando de la mano de Daisy. Como lobos acechando a su presa, comenzaron a acercarse. Sus susurros habían sido tan bajos que Kaneshiro no oyó nada. Y como se trataba de una actividad secreta, solo los miembros del escuadrón Zanahoria sabían la verdad. Mientras el verdadero significado de juramento permaneciera oculto, Kaneshiro permanecería felizmente ignorante hasta que cayera en la trampa. O bien se convertiría obedientemente en el amante de Daisy, o sería encerrado en un sótano, desapareciendo como el hermano mayor de Mizuno. Pero el escuadrón Zanahoria calculó mal una cosa. Hoy, en el edificio de enseñanza, no solo estaba Kaneshiro Takeru. Había otro entrenador. Un hombre casi sin presencia. Mizuno estaba parado justo detrás de las humas y había escuchado cada palabra de esta horrible verdad. No pudo detener el silbido del aire frío entre sus dientes. SHHHHHH. Capítulo 138. Uma Musume Pretty Derby, al sótano. HSS. El silbido de aire frío de Mizuno no fue fuerte, por lo que ninguno de las humas circundantes notó su presencia. Ahora por fin entendía por qué Ayakawa-san había advertido a todos los entrenadores que nunca entraran solos al edificio de enseñanza. Era para evitar que la siniestra organización de la academia los emparejara a la fuerza. Menos mal que desde que entró, Mizuno no había emitido ningún sonido. Incluso cuando Tokaicho le frotaba la cara, le daba una bofetada con las orejas o lo miraba fijamente con esos ojos ligeramente rojos y depredadores, lo había soportado todo sin reaccionar, porque en un lugar donde cada 3 pasos significaba encontrarse con otra Uma, no podía arriesgarse a exponerse. Aún así, por los susurros de los estudiantes de último año, Mizuno había aprendido algo peculiar sobre este ritual de emparejamiento. Solo ocurría si había un solo entrenador presente. Si había 2 o más, el escuadrón Zanahoria no actuaba. Lo que significaba que, si Mizuno levantara la mano y se rebelara, Kaneshiro Takeru probablemente se salvaría de ser el objetivo y esquivaría esta crisis. Pero realmente no tengo ninguna razón para ayudarlo, ¿verdad?, murmuró Mizuno, frunciendo los labios. Él y los demás superiores le habían advertido a Kaneshiro más de una vez que no se acercara demasiado a su protegida. Habían cumplido con su deber. Pero el tipo nunca escuchó. En lugar de mantener la distancia debida, solo había aumentado su intimidad con Daisy. Si lo atacaban, se lo merecía. Fue culpa suya. No tenía nada que ver con Mizuno. Además, antes, en la entrada del edificio, Mizuno podría haber evitado entrar. Pero gracias a la repentina llegada de Kaneshiro, Mizuno fue sorprendido por la astuta palabrería de Tyo y arrastrado al edificio de enseñanza con ella. No tomar represalias ya contaba como magnánimo de Mizuno. No estaba obligado a salvarlo una segunda vez. Así que Mizuno decidió no meter las narices. Mejor retirarse a la relativa seguridad de los dormitorios masculinos. Que Kaneshiro fuera a ser empujado a un sótano cuanto antes. Al menos así Mizuno no tendría que verlo merodeando, saltando de un lado a otro en el umbral como un espantajo. Mizuno miró de reojo a Tokaicho. Debido a que se había aferrado a él con tanta fuerza, su presencia también había sido amortiguada, por lo que ella también había escuchado la conversación de los estudiantes de último año. Eso le preocupaba. ¿Yo intentaba deliberadamente llevarlo a un emparejamiento? Pero no.
Su cara de asombro parecía genuina. Probablemente solo conocía la historia superficial del juramento. La existencia del escuadrón zanahoria era nueva para ella. Aunque, después de una breve mirada de sorpresa, sus orejas se movieron rápidamente, como si hubiera tenido una idea brillante. Ella levantó la cabeza para sonreírle. Entrenador Mizuno, ¿qué tal si te invito ahora? Podemos volver mañana. Mizuno. Él inmediatamente adivinó lo que estaba tramando. Ella también había oído las reglas, solo un entrenador. En ese momento, Kaneshiro estaba presente. Entonces, por supuesto, pensó, la próxima vez lo llevaré solo, y entonces los senpai del escuadrón zanahoria podrán emparejarnos. Vámonos, murmuró Mizuno vagamente, sin aceptar ni negarse a ir mañana, simplemente persuadiéndola para que se fuera con él ahora. De acuerdo. Yo asintió alegremente, malinterpretando sus palabras, pues ya esperaba la cita de mañana. Ella lo abrazó aún más fuerte al salir. Pero ella no lo sabía, Mizuno ya había decidido en secreto que, al regresar a los dormitorios, se encerraría un mes. No volvería a salir. Justo cuando se giró, listo para sacar a Tio del edificio de enseñanza, de repente, una extraña sensación sacudió su cuerpo. Una calidez brillante y radiante. Muy parecida al aura de energía de la fortuna que había sentido antes. Pero, no del todo. Normalmente, la energía de la fortuna hacía que el cuerpo se relajara, el corazón se aligerara y llenaba a uno de cierta alegría, como si algo bueno estuviera por suceder. Sin embargo, dentro de este calor ahora, había un leve frío. Como un delicioso pastel especiado con pimienta escondida. Incómodo y desconcertante a la vez. ¿Por qué la fortuna traería un mal augurio? Mientras Mizuno reflexionaba sobre ello, una voz suave y dulzona llegó a sus oídos. Señor Onii. Esa voz, familiar e inconfundible, lo dejó paralizado. Se giró y vio a una pequeña huma de cabello negro corriendo por el pasillo hacia él. Ducha de arroz. 5 minutos antes. Rush Shower, con el rostro teñido de tristeza, caminaba lentamente por el pasillo con su mochila escolar en dirección a su salón de clases. Desde el ala opuesta, oyó un estallido de ruido. Todos. Miren, Uma trajo a su entrenadora, juramento. ¿En serio? Vamos a comprobarlo. Vamos, date prisa. Docenas de Umas cercanos, con los ojos brillantes, corrieron juntos, ansiosos por ver qué pareja había aparecido. Cualquier Uma que no fuera tan ingenua como Urara conocía la leyenda romántica vinculada a juramento. Y como todos los Umas, criaturas de emociones descontroladas, Rush Shower no tenía resistencia a los cuentos de amor. Aguzó el oído y levantó la cabeza hacia la conmoción. Por un instante, el corazón le dio un vuelco. ¿Podría ser Onii-sama? Pero con la misma rapidez, ella negó con la cabeza. Imposible. El entrenador Mizuno jamás haría algo tan llamativo. No era su estilo. Era de los que ayudaban discretamente. Además, no quería que lo trajera a alguien más. Quería ser ella quien, algún día, lo trajera a juramento, para recibir la bendición de las 3 diosas. Onii-sama. Presionó una mano sobre la bolsita de rosa azul que tenía en el pecho. Un regalo que él le había dado. Había roto su maldición de infortunio, la había envuelto en el favor de la fortuna y le había concedido la esperanza de un futuro mejor. Pero últimamente, sentía que su calor se desvanecía día a día. Pronto, su poder para traer suerte podría desvanecerse por completo. ¿Podría haberle pasado algo a Onii-sama? Frunció el ceño. No había vuelto a la academia en una semana.
¿Será porque se vio envuelto en un lío imposible? Cuanto más pensaba, más ansiosa se sentía, desesperada por irrumpir en los dormitorios masculinos para ver cómo estaba. Pero como la mayoría de las sumas, ni siquiera sabía dónde estaban los dormitorios masculinos. Su deseo de verlo era imposible. El sobre se enfrió en su mano. Y se le encogió el corazón. Él había salvado su futuro. Si algo le sucedía, ninguna fortuna podría salvarla de la agonía de una supervivencia vacía, peor que la muerte. Entonces Rashshawr tomó una decisión: en lugar de dejar que el calor menguante de la bolsita la torturara, usaría la poca energía que le quedaba para pedir un último deseo. Deseo volver a ver a Oni-sama, sano y salvo, susurró, agarrando el sobre. Si Oni-sama pudiera apoyarse en mí, sería aún mejor. El sobre brilló levemente con un dorado intenso. Luego, de forma imposible, flotó en el aire, arrastrándola suavemente hacia adelante, como si la guiara. ¿Funcionó? Jadeó. Tal vez le estaba diciendo que Oni-sama estaba en esa dirección. Sin dudarlo, Rashshawr corrió con todas sus fuerzas. En menos de 10 segundos, llegó al pasillo, donde más de 100 humas estaban reunidos alrededor de Daisy y Kaneshiro. Pero incluso entre tantas, sus ojos se dirigieron directamente a una sombra que reconoció de inmediato. Señor Oni. Su grito de alegría resonó mientras sus pies volaban más rápido. Lluvia de arroz. Mizuno, que estaba a punto de retirarse, se quedó paralizado por la sorpresa. ¿Cómo había sabido que él estaba allí? Sí, ver a su preciosa hermanita lo llenó de alegría, pero... Ese sobre de la fortuna, ¿qué está pasando? Su aguda mirada lo captó: la bolsita de rosa azul flotaba en su pecho. Pero ese no era el verdadero problema. No solo flotando. Desde dentro, un puño dorado se condensaba, resplandeciente de luz. Agitaba el brazo, apuntándolo directamente, como un boxeador preparándose para golpear. ¿Qué demonios? Antes de que Mizuno pudiera reaccionar, el puño salió disparado como un proyectil de cañón, atravesando el pasillo. Ruido sordo. Se estrelló contra la parte superior de su cráneo. La sacudida lo recorrió de pies a cabeza. Su visión se oscureció. Su cabeza rugió como si una huma lujuriosa lo hubiera golpeado por detrás. HSSS. Mizuno cayó de rodillas, agarrándose la cabeza, luchando por mantenerse consciente. Pero su conciencia se deslizó como arena entre los dedos y se desvaneció. No podía entenderlo. ¿Por qué el poder de la fortuna lo atacaría? ¿La fortuna lo había traicionado? No. No puedo permanecer despierto. Su cuerpo se desplomó, estrellándose hacia adelante en los brazos de Rashshawr, que acababa de alcanzarlo. Capítulo 139, Uma Museum Pretty Derby, hacia el sótano. No sabía cuánto tiempo había pasado hasta que la conciencia de Mizuno finalmente logró salir del oscuro fango y regresó a la vigilia. Al abrir los ojos, descubrió que no estaba en el pasillo del edificio de enseñanza, ni en un sótano completamente oscuro. En cambio, estaba en una habitación donde la luz del techo parpadeaba irregularmente, como si la bombilla estuviera rota. En el centro había una mesa de té con un borde de pétalos de color rosa dorado. 2 sillas ornamentadas estaban una frente a la otra. La tetera y las tazas que reposaban sobre ella estaban cubiertas de polvo, como si no se hubieran tocado en mucho tiempo. Aunque un poco diferente de como lo recordaba, Mizuno rápidamente se dio cuenta de dónde estaba. Habitación de la diosa de la fortuna. Frunció el ceño. ¿Qué demonios? ¿Por qué estaba aquí otra vez? La última vez que vino aquí fue la última vez.
Ese día, Fortune lo había guiado, recién llegada de sellar temporalmente a Miss Fortune, y le reveló su verdadera identidad aquí, invitándolo a unir fuerzas contra Miss Fortune. Ese día, ambos se habían aliado. Mizuno lucharía en el frente, Fortune lo apoyaría desde atrás, ayudándolo, respondiendo preguntas, y juntos reunirían suficiente energía de la esperanza para salvar el mundo. Pero por alguna razón, hacía unos días se había quedado completamente callada. Incluso cuando Symbol y Rudolph casi se abalanzó sobre él, no respondió. Y recordó, justo ahora, había sido noqueado por ese puño dorado que se formó a partir del sobre de la fortuna de Rashomon. ¿Podría ser que ella había roto su pacto y lo había traicionado? Mientras pensaba, notó algo detrás de la mesa de té, un sofá, girado de espaldas a él. De allí salió algo que parecía una linterna rota y que emitía una luz débil. ¿Qué es eso? Mizuno entrecerró los ojos. Observó desde la distancia, asegurándose de que no fuera algo explosivo, luego se agachó y avanzó sigilosamente. Cuando finalmente dio la vuelta, se dio cuenta de que no era una linterna rota en absoluto. Era ella. Fortuna. Ella yacía despatarrada en el sofá como una muñeca rota, en un estado absolutamente miserable. Su piel pálida, con ojeras densas bajo sus ojos entreabiertos y sin vida. Su cabello, antes dorado y sedoso, estaba seco, deshilachado, quebradizo, como si no se lo hubiera lavado en semanas. Todo su cuerpo era semitransparente y parpadeaba levemente, como si pudiera desaparecer en cualquier momento. ¿Qué? Mizuno se congeló al verlo. No podía creerlo. Que ese destrozo, oscuro y exhausto, que tenía frente a él fuera la diosa de la fortuna. Frunció el ceño, medio arrodillado junto al sofá. Extendió la mano y la sacudió por el hombro. Oye, ¿estás bien? ¿MM? Su voz la conmovió. Lentamente, sus pupilas volvieron a enfocarse y levantó la mirada hacia él. Incluso un movimiento tan pequeño parecía requerir toda su fuerza. Así que eres tú. Su rostro pálido no mostraba ninguna expresión, pero Mizuno sintió una sonrisa amarga detrás de sus palabras. ¿Qué te pasó?, preguntó inquieto. Parecía una paciente terminal, como si un puñetazo sólido pudiera acabar con ella. ¿Qué pudo haberla reducido a esta situación? Como puedes ver, estoy a punto de quedarme dormida. Susurró. Sueño. Sí, es mi culpa. Fortune dejó escapar un débil suspiro. Todo empezó el día que sellamos Miss Fortune. Para acumular energía más rápido, te guié para que aparecieras unos segundos ante la estatua de las tres diosas. Con tu constitución de menta Uma, 10 Umas se sintieron bendecidas, y yo coseché una ola masiva de energía de la fortuna. Pero, aunque la energía llegó rápidamente, los problemas que siguieron fueron igual de grandes. Tos. Ella tosió, el arrepentimiento pesaba en sus ojos cansados. Aquellos 10 Umas, incapaces de volver a ver aquella figura, sintieron que su alegría inicial se transformaba en sufrimiento. Creyeron que ese vistazo de ese día era en realidad un castigo de las tres diosas. Pero como no habían hecho nada malo, no podían entender por qué. Y así se lamentaron. Sus vidas se deterioraron, generando energía de desgracia cada día. Demasiada energía de la desgracia, y se abren grietas en el sello. La desgracia se libera antes de tiempo. Para reforzar el sello, tuve que gastar mi propio poder en parcharlo. Por eso estoy en esto. Mi propio error. Si no fuera por Rashomon, que te trajo el sobre y me dio un poco de él, tal vez no te volvería a ver. Tos. Esta vez, no tosió sangre, sino brillantes motas de luz estelar. Después de eso su cuerpo se volvió aún más translúcido.
Las cejas de Mizuno se alzaron cuando un pensamiento hizo clic. Entonces, ¿ahora mismo estás completamente impotente y no puedes resistirte en absoluto? Se frotó las manos y la comisura de su boca se torció en una sonrisa lasciva bajo la máscara. ¿Qué estás haciendo? Los ojos apagados de Fortune se deslizaron hacia él, cautelosos. Fufú, ¿qué más? Por supuesto que voy a actuar. De repente, saltó con ambos brazos levantados y cantando como un mono. Fortune se quedó mirando, desconcertada. ¿Qué tonterías estaba diciendo ahora este idiota? Ignorando su mirada de lástima por su coeficiente intelectual, Mizuno levantó la barbilla, con los ojos llenos de arrogante desprecio, y señaló con un dedo a la indefensa diosa. Te he odiado por siglos. Antes, solo me portaba bien porque mi cuerpo mortal no podía igualar tus poderes divinos. Pero la verdad es que siempre he estado esperando este momento, la oportunidad de abalanzarme sobre ti, la supuesta diosa. Y hoy, por fin, estás indefenso. Por fin puedo abrumarte. ¿No es eso la fortuna en sí misma? Así que aprieta los dientes, que ya voy. Se subió al sofá, presionando su rodilla entre sus piernas y levantándole la barbilla con la mano. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, como si fuera a besarla. Sin embargo, incluso ante este ridículo asalto, Fortune no entró en pánico. Se limitó a mirarlo fijamente, con la mirada penetrando a través de la máscara hasta sus ojos, y rió levemente. No puedes generar energía para mí simplemente diciendo la palabra fortuna mientras piensas lo contrario por dentro. TCH. Mizuno chasqueó la lengua con frustración, al darse cuenta de que lo habían descubierto. Había tomado prestado ese acto de abalanzarse directamente de Symbol y Rudolph, pensó que era convincente, pero ella lo detectó al instante. Olvídalo. Negó con la cabeza. Si la energía requería un sentimiento genuino, entonces no tenía sentido continuar el acto. Se deslizó del sofá, sentándose en el suelo con las piernas cruzadas y los brazos cruzados y el rostro serio. Entonces dime. ¿Qué tengo que hacer para salvarte? Su sinceridad hizo que sus labios temblaran y la culpa creciera en su pecho. Después de todo, había acertado. Era un buen tipo por excelencia, solo que un poco tsundere. La fortuna permaneció en silencio durante un largo rato y luego finalmente habló. Debes reducir la concentración de energía de la desgracia en la academia. Si alcanzas cierto nivel, algo terrible ocurrirá y la desgracia romperá el sello antes de tiempo. La forma más sencilla es ayudar a los demás, difundir la bondad. Eso puede frenar el crecimiento, pero no solucionará la raíz. Para reducirlo por completo, debes ir a la fuente. Disuelve los corazones de esos 10 sumas, para que ya no anhelen esa figura misteriosa. Entonces, cerró los ojos. Reuniendo sus últimas fuerzas, le dio una palmadita en el hombro. No te escondas más en el dormitorio masculino. Ve, toma la iniciativa. Desata sus nudos. Capítulo 140, Uma Musume Credit Derby, al sótano, 140. Mientras el espíritu de Mizuno todavía era un invitado en la habitación de Fortune, en el pasillo del edificio de enseñanza de Trasen, Rashao racunaba su cuerpo colapsado, llamándolo una y otra vez. Como sabía que a Oni Isama no le gustaba sobresalir en público, se inclinó, con los labios casi en su oído, y susurró suavemente. ¿Señor Oni? ¿Señor Oni? Pero Mizuno no dio ninguna respuesta. Si no fuera por el débil sonido de una respiración constante debajo de su capucha, Rashao habría creído que su vida estaba en peligro y habría recurrido directamente a la RCP y al boca a boca. Cierto. Almohada de regazo. Un pensamiento repentino la asaltó.
Porque la última vez Oni-sama también se había desmayado, tendido en el suelo sin responder sin importar cómo lo llamara. Luego, siguiendo el consejo de Gold Shep, le puso una almohada para el regazo. De inmediato mostró signos de mejoría y pronto despertó. Rise Shaor creyó que volvería a funcionar. Entonces ella se arrodilló rápidamente, colocando suavemente su cabeza en su regazo, acariciándola tiernamente, esperando que reviviera como antes. Pero, nada. La última vez, en el momento en que apoyó la cabeza de él sobre sus rodillas, ambos reaccionaron. Oni-sama había temblado de emoción y había sentido un extraño dolor agrio en el vientre, un calor punzante que era difícil de soportar. Pero ahora, su reacción estaba allí, pero Mizuno yacía inerte, sin vida, como si su alma hubiera sido robada por demonios, dejando atrás un caparazón vacío que nunca volvería a despertar. ¿Entrenador Mizuno? Al principio, al ver a Mizuno descansando en el regazo de Rush Shaor, se sintió celoso, ansioso por agarrarlo de nuevo y probar la almohada de regazo ella misma, seguramente él estaría aún más feliz en el de ella. Pero cuando notó que Mizuno, que siempre reaccionaba tan fuertemente cuando Rush Shaor lo tocaba, ahora no mostraba ninguna respuesta en absoluto y vio las lágrimas temblando en los ojos de Rush Shaor, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Entrenador Mizuno, ¿qué pasó? Yo cayó de rodillas a su lado, agarrando su mano entre las suyas y con la mente en blanco. Había estado bien hace unos momentos. Incluso habían acordado volver juntos la próxima vez. ¿Cómo se había desmayado de repente en cuanto apareció Rush Shaor? ¿Qué había pasado? Entrenador Mizuno. Su grito desesperado atrajo la atención de los demás Umas que estaban cerca. ¿Ducha de arroz? Yo. Sus compañeros de clase se quedaron atónitos al verlos sentados allí, en el frío suelo del pasillo. ¿Qué están haciendo sentados ahí de esa manera? ¿Qué es ese tipo raro? Uma, con su mirada penetrante, finalmente se dio cuenta, la figura vestida de oscuro que yacía entre Rush Shaor y yo, inmóvil, como un maniquí sin vida. Ella señaló. Ja. ¿De verdad es alguien? ¿Qué ropa tan rara, lo conoces? No. Nunca lo he visto. No, no me resulta familiar. Todas las cabezas se sacudieron. En realidad, la mayoría nunca había visto a Mizuno. Incluso quienes sí lo habían visto, su presencia era tan tenue que lo habían olvidado casi al instante. Podría ser el entrenador del que siempre habla Tyo, el que nadie ha visto nunca, susurró alguien. ¿En serio? Solo sé que Tyo y Rush Shaor están en el mismo equipo. ¿Cómo se llamaba? Equipo TAC. ¿Equipo TAC? ¡Qué nombre tan raro! Es extraño, sí, pero no solo los escuché a ellos, el rey Halo también está ahí. ¿No dijo el rey Halo que solo un entrenador de primer nivel era digno de ella? ¿Será posible? Y creo que incluso Mejiro McQueen, de la familia Mejiro, se unió a ese equipo. Con tantos Umas talentosos eligiéndolo, ese entrenador debe ser alguien especial. ¿Increíble? Los Umas murmuraban entre sí. A sus ojos, el extraño hombre de negro se transformaba lentamente en una figura misteriosa y poderosa, el tema que dominaría los chismes durante las semanas siguientes. Pero quienes reaccionaron con más fuerza a la repentina aparición de Mizuno no fueron los espectadores. Era el escuadrón Zanahoria, quienes estaban a punto de marcar a Kaneshiro Takeru. ¿Otro entrenador? ¿Cuándo apareció? Los estudiantes de último año que se acercaban sigilosamente a Kaneshiro se quedaron paralizados. De repente, se apartaron, frunciendo el ceño. Condiciones no cumplidas. 2 entrenadores presentes.
Misión cancelada. A la orden del superior A, todos, menos uno, se retiraron inmediatamente. Maldita sea, solo un poco más. La recluta más nueva, una Uma más joven, miró fijamente el microlocalizador que tenía en la mano y luego a Canésiro, a menos de medio metro de distancia, sin mostrarse dispuesta. Los mayores le habían dado el honor de colocar la marca, solo para animarla. Un paso más, y podría haber cerrado el trato ella misma. Pero ahora, debido a este extraño entrenador, ¿las reglas lo prohíben? Ella bajó la cabeza por un momento, luego de repente se lanzó hacia adelante, tratando de colocar el localizador en la espalda de Canésiro. ¡Alto! Un anciano la agarró de la muñeca justo a tiempo, frustrándola. La anciana meneó la cabeza con firmeza, advirtiéndole que no continuara. Pero la joven seguía sin estar dispuesta. Miró fijamente a Canésiro, completamente ajena al peligro. Senpai, déjame intentarlo una vez más. No. Las reglas son reglas. Solo cuando hay un entrenador presente podemos actuar. Por mucho que lo odiaran, todos los miembros del Escuadrón Zanahoria tenían que obedecer el código. Entonces, arrastrada por sus superiores, la menor solo pudo observar impotente cómo su objetivo se escapaba. HM. Canésiro sintió un escalofrío en la espalda y miró a su alrededor, pero no vio nada. El Escuadrón Zanahoria ya se había dispersado. Qué extraño, como si me hubiera perdido algo. Se rascó la cabeza. Y gracias a la multitud de humas que lo rodeaba, ni siquiera notó a Mizuno tirado en el suelo. Solo oyó rumores sobre la aparición de un entrenador experimentado. Canésiro había pensado en ir a saludar a su superior, quizá pedirle consejo. Pero entonces miró a Daisy a su lado y descartó la idea al instante. En comparación con un extraño, los deseos de Uma eran lo primero. Así que sonrió suavemente. Daisy, vámonos. MMM. Sonrojándose, Daisy abrazó su brazo y lo condujo hacia su salón de clases. Y así, Canésiro Takeru, por puro accidente, esquivó el desastre una vez más. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Adonis Alvarez. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Book. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. MYC. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliath Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio.
Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El Jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Angos Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Zadkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.